El vídeo de hoy me ha costado muchísimo tiempo, tengo muchas ganas de hablar sobre este tema. Vengo a dar muchos datos para que en función de esto cada uno podamos sacar nuestra opinión. Y este tema va sobre si las marcas nos están engañando o no sobre las raquetas que utilizan los jugadores. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Y es que, por ejemplo, me habéis dejado algún comentario en el que me preguntabais si la raqueta cabeza 100 de Djokovic daba mucho control. La realidad es que no jugaba con una cabeza ni siquiera de ese tamaño. O también os preguntabais si los jugadores utilizan una raqueta propia o la que se vende. Bien, es importante primero hablar de lo que es una raqueta Pro Stock. Y es que estas raquetas Pro Stock son raquetas personalizadas que tienen todas las marcas con un código que viene siendo el nombre de esa raqueta realmente, donde todo viene personalizado, menos el perfil de la raqueta, que suele ser el del marco de la raqueta que dan y el del patrón de encordado. Todo lo demás, tanto balance, peso, inercia, por lo tanto, viene ajustado a las exigencias del jugador. Entonces, nos vemos ante la primera situación. Si un jugador utiliza una raqueta Pro Stock y venden una raqueta con unas características diferentes, ¿nos están engañando? Pongo un ejemplo que conozco de primera mano. He trabajado con Artengo, sé que Monfils utiliza 100% la raqueta que se vende como de Monfils, pero sí que la marca nos ha dicho, oye, el grip que utiliza no es el grip 4, es el grip 5, esto se le hace por separado porque esto no se comercializa y a mayores tiene plomo por dentro para que pese, no me acuerdo, pero eran como 365 gramos más o menos, para que se ajuste a las exigencias de peso del jugador. El marco de la raqueta y todo lo demás es similar, es lo que se vende. ¿Es ese patrón de encordado? ¿Es ese molde de la raqueta? Sí, pero cada jugador adaptará lo que es la raqueta con la que tienen que jugar a sus exigencias. Esto lo hacen absolutamente todos los jugadores. Creo que prácticamente ninguno utiliza la raqueta que se vende. Del mismo modo, conozco también de primera mano el caso de Kasatkina, que utiliza la raqueta que se vende tal cual compras en una tienda, la de Artengo de 300 gramos, sin modificar. Esto para mí es la excepción, y de hecho no conozco ningún caso más. Por ejemplo, Novak Djokovic. ¿Qué raqueta utiliza y qué raqueta se vende como que está utilizando? Porque creo que aquí es un caso bastante importante y es un buen ejemplo de algo que está haciendo G. De entrada nos venden que utiliza una cabeza 100 y está utilizando una cabeza 95. Aquí ya vemos una diferencia muy grande. En su momento Federer usaba una 95 y se vendía esa cabeza 95. Ni el propio Federer pudo seguir jugando con una cabeza tan pequeña, pero se comercializaba ese tamaño de cabeza. Las marcas han visto que ese tamaño no es rentable porque prácticamente nadie puede jugar bien con una cabeza tan pequeña, sobre todo en el tenis moderno, y se han ido quitando, se ha subido a una 97 y a una 98. Sin embargo, Djokovic utiliza ese tamaño de cabeza. Peso, 360 gramos de serie, que se la dan así. Perfecto. En cuanto a pesos, como he dicho, todas las Pro Stock, incluso todos los profesionales utilizan raquetas con mucho más peso del que se vende. Incluso gente que juegue con raquetas ligeras, como puede ser Nadal, que creo que rondaban los 320 gramos, cambian el peso. Quiero explicar bien que los cambios de peso son inevitables y van de acuerdo a la calidad del jugador y que todos los profesionales van a jugar con raquetas mucho más pesadas. Pero vamos al siguiente punto, la rigidez de la raqueta que utiliza Djokovic. La rigidez real de su raqueta es de 60. Creo que ahora mismo no hay ninguna raqueta en el mercado con una rigidez tan baja. Por lo tanto, nos vamos a una raqueta cabeza 95, rigidez 60. Estamos yendo a una Pro Staff mucho más Pro Staff. Pero nos están vendiendo una raqueta en las tiendas mucho más rígida. Quiero recordar que la real son 70-71 de rigidez, cabeza 100 y por lo tanto es una raqueta súper diferente a la que está utilizando realmente el jugador. Incluso si nos vamos al patrón de encordado, utiliza un 18x19. Tampoco conozco ninguna raqueta ahora mismo que utilice este patrón de encordado. 16-19 sí, 18-19 ahora mismo no sé decir cuál. Sé que hay 18-20, pero bueno, como vemos es una raqueta muy diferente a todas las que se venden como que es la que está utilizando él. Y es que, ¿cómo es la raqueta que venden que está utilizando Djokovic? Cabeza 100, rigidez más alta de la que realmente utiliza, pero es que incluso el patrón de encordado es diferente. Es un patrón 18-20 y él utiliza un patrón 18-19. Por lo tanto,
En este primer caso estamos viendo que la raqueta que se vende como de Djokovic y la que realmente utiliza no tienen absolutamente nada que ver. Voy al caso de Alcaraz y he buscado mucha información y es muy difícil saber realmente qué tipo de Pro Stock están utilizando. Y lo que sí que he descubierto en la raqueta de Alcaraz es que la diferencia más grande entre la que nos venden como que es su raqueta y la que realmente utiliza es un cambio en la rigidez. La Pura Aero 98 tiene una rigidez de 70, es una raqueta bastante rígida, pero la raqueta que él está utilizando tiene una rigidez de 65, mucho más baja, lo que le da mucho más control, ya que de potencia va bastante sobrado. En este caso, si el patrón de encordado es el mismo, el perfil también es el mismo, el tamaño de la cabeza es el mismo, estamos ante un cambio que para mí es muy importante, sobre todo para un jugador como él, si bien es verdad que lo lógico es que las marcas vendan raquetas más rígidas al público en general que las que pueden llegar a utilizar jugadores como incluso Djokovic o Alcaraz, ya que son jugadores que generan muchísima más fuerza, necesitan raquetas más pesadas para tener más control, pero a la vez más flexibles para tener aún mucho más control. Como vemos en estos dos casos, son raquetas diferentes a las que se están vendiendo, pero es que el caso de Djokovic es totalmente diferente. No coincide absolutamente nada. En cambio, en Alcaraz es un cambio de rigidez que no se ve. Es más, seguramente haya gente que juegue con una raqueta de Alcaraz y una normal y no note esa diferencia de rigidez. Son 5 puntos de rigidez, es mucha diferencia y es una diferencia entre estas dos cosas que nos están vendiendo y la que realmente utiliza. Por ejemplo, he investigado mucho sobre qué raqueta utiliza Nadal y lo que sí que parece que está claro es que venden que utiliza el Cortex que me ha sacado Babolat y él nunca lo llegó a usar. Lo llevaba pintado como si realmente lo llevase, pero no lo utilizó nunca. Repito, esto todo es información que he ido buscando y parece que aquí todo el mundo se ha puesto de acuerdo en esto. Puede ser que no le haya gustado, si bien, si funciona para el público en general, al final le bajas vibraciones a la raqueta, pues es muy buena opción. Pero a Rafa no la ha convencido y no lo ha usado. Y en cuanto a la rigidez que utiliza Rafa, no se sabe absolutamente nada si utiliza un Pro Stock o la original. Yo en este caso, al no ver ningún tipo de información, diría que utiliza la original en cuanto a rigidez, una raqueta más rígida, más cerca de 67, pero no hay información de ningún tipo. Y en cuanto a peso, ha salido a la luz que utiliza 314 gramos. He dicho antes 320, pero vemos que es un peso bastante bajito para lo que se suele utilizar en el circuito. Por lo tanto, la diferencia real entre la raqueta de Rafa y la que se vende es bastante más pequeña que en los casos anteriores, por ejemplo. En el caso de Rublev, utiliza la Head Gravity Pro, o eso nos dicen, pero realmente está utilizando la Pro Stock TGT 344S, que es el molde de la Head Gravity Pro Plus, la que es un poquito más larga. Ya de entrada nos están vendiendo una raqueta que utiliza cuando realmente utiliza una un poquito más larga, lleva más peso en el tapón, 19 gramos, y por lo tanto baja un poquito el balance en relación a la raqueta que nos venden. ¿Cuál es la principal diferencia en este caso? El tamaño de la raqueta. Por lo tanto, estamos viendo diferentes casos de raquetas de jugadores en las que la diferencia con la raqueta original pueden ser por detalles de todo tipo. Tenemos, por un lado, el caso de Djokovic, que es totalmente diferente a la que se vende. Por el otro, el de Rafa, que prácticamente no hay variaciones. Después tenemos por el medio a Alcaraz o a Rublev, que son jugadores que cambian pequeñas cosas en la raqueta. Pero, ¿qué pasó en 2015 en Estados Unidos con Babolat? En 2015 Babolat recibió una demanda por vender una raqueta diferente a la que teóricamente utilizaban los jugadores profesionales, reivindicando que esa raqueta era la utilizada en el circuito. Y es que esto ha sido una demanda colectiva de $4,5 millones, ya que, teóricamente, Babolat, y así lo dijo el juez, anunciaba falsamente algunas características de las raquetas. Y es que la demanda en sí se basó en un engaño, en una falsa publicidad por parte de Babolat, ya que ellos decían que sus raquetas contaban con el respaldo de Rafa Nadal y Andy Roddick en ese momento, al anunciar que estos jugadores utilizaban esas raquetas que se vendían. Quedó demostrado que eso no era así y por lo tanto esa demanda colectiva ganó el juicio y recibieron una compensación. Y es que cada estadounidense que se compró su raqueta Babolat en ese momento recibió una compensación de la marca de $50 por cada raqueta de adulto y de 25 por cada raqueta junior. Y es que esta cantidad ronda entre el 25 y el 34% de lo que estos clientes se gastaron en esas raquetas, alegando publicidad engañosa ya que estos jugadores no utilizaban realmente esas raquetas. Entonces,
tenemos casos en los que se ha demandado a las marcas. Por eso ya no vamos a ver en ninguna raqueta directamente, este jugador utiliza esta raqueta, sino que no nos dirán nada, utilizarán la imagen de los jugadores, nos los pondrán en la raqueta y como clientes asociaremos que esos jugadores utilizan esas raquetas. Cuando la realidad es que seguramente utilizan una raqueta muy diferente o con alguna modificación. Me hubiese gustado traer más datos, pero es verdad que es un mundo muy complicado. Ni las propias marcas nos dicen qué componentes llevan las raquetas muchas veces, y menos aún nos van a dar tanta información de qué utilizan los jugadores. Como hemos visto, cada jugador busca un poco la raqueta que se adapte a su juego. Me parece totalmente legítimo y creo que es parte del tenis moderno también poder conseguir tanta precisión como para conseguir que un jugador tenga 10 raquetas exactamente iguales con las características que él necesita. Pero hasta qué punto los usuarios y los clientes de estas marcas somos conscientes de cuánto se parece esa raqueta a ese jugador o cuánto no. Porque muchas veces elegiremos una raqueta porque jugamos muy parecido a Djokovic, el que tenga esa suerte, y realmente estaremos comprando una raqueta muy diferente a la que realmente está utilizando el jugador. No sé qué opinas, deja un comentario por aquí. Me gustaría que este fuese un espacio abierto para hablar entre todos, debatir sobre este tema. Si alguien tiene más información, dejo el lugar de los comentarios para empezar este debate. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ver el vídeo, por acompañarme y como siempre, nos vemos por el canal.